como ya se está haciendo costumbre, ridículo de la directiva del Fútbol Club Barcelona en los fichajes soñados para la próxima temporada. Les traemos la historia de la difícil situación económica que pasa hoy el Fútbol Club Barcelona. Bienvenidos al episodio 19 del podcast Fútbol Delicatessen, temporada 5. Mi nombre es Jerry Villanueva y en este espacio es un espacio creado por aficionados para aficionados. Aquí platicamos de las mejores ligas de Europa, de su día a día y sobre todo de las competencias continentales más importantes. Hoy nos toca hablar de uno de los gigantes que está pasando por uno de los momentos más críticos en su historia. Seguramente han escuchado en semanas anteriores o en días anteriores la noticia de que el Fútbol Club Barcelona no pudo contratar por segundo año consecutivo a Nico Williams, este brillante jugador del Atlético de Bilbao que ya firmó una renovación por 10 años, así es que va a ser prácticamente imposible que llegue en algún momento al Barcelona. Todavía está esa revisión del fair play financiero por parte de la liga con el Barcelona, no han cumplido. Sin embargo, Javier Tebas afirma que ya están cumpliendo con ciertos requerimientos, pero no hay un comunicado oficial. Yo voy a plantear en este podcast, sobre todo para los aficionados al Barcelona, que seguramente deben de conocer esta situación, algunos jóvenes aficionados que no entienden por qué está pasando esta situación, o a los que les interesa el fútbol europeo, que les llama la atención por qué el Barcelona no puede fichar. ¿Qué está pasando realmente con el Barcelona? ¿Por qué cuando sale el presidente del Barcelona, Joan Laporta, habla de palancas financieras? ¿Qué son esas palancas financieras? Los invito a que revisemos su historia para entender su presente. Para entender la situación actual hay que retrocedernos algunas décadas. Y déjenme retroceder a la década de los 80, sobre todo a mediados y a finales de la década de los 80, donde el presidente era Núñez y gracias a él se modernizó el equipo. Él creó un modelo tanto económico como deportivo, liderado en ese entonces por Johan Cruyff, este brillantísimo exjugador del Barcelona y del Ajax. Fue el director técnico del Barcelona de finales de los 80s y de principio de los 90s. Conformó un equipo impresionante en donde jugaba Stoichkov, Laudrup, Romario. Inclusive en 1992 lograron lo más alto que no lo habían logrado la historia del Barcelona, levantar por primera vez su Copa de Europa. Una Copa de Europa que les costó mucho trabajo ganarla, la ganaron en Wembley contra el Sampdoria de Génova, un partido que se fue a tiempos extras. Yo recuerdo que en tiempos extras Ronald Koeman, que era un gran defensa central tanto de Países Bajos como del Barcelona, anota un tiro directo y con eso levantan su primera Copa de Europa. En ese momento coincidía que la ciudad de Barcelona celebraba los Juegos Olímpicos de 1992, por lo que la prensa catalana y española le llamó a este equipo el Dream Team, haciendo referencia de lo que habíamos visto en las Olimpiadas con la selección de básquetbol de Estados Unidos, donde jugaba Jordan, Magic, Larry Bird, Scottie Pippen. Bueno, pues lo trasladaron al fútbol y le llamaron a este proyecto el Dream Team. En ese momento es bien importante porque el Barcelona era un equipo prácticamente de Cataluña, que en España tenía aficionados, pero no tantos. Y obviamente en Europa no era de los equipos grandes europeos que los identificaran y ni siquiera en el mundo. Inclusive si uno en ese entonces, en los 90, quería adquirir un jersey del Barcelona, sobre todo acá en América, era casi imposible. Tenía uno que viajar a Barcelona y comprarlo casi a las afueras del estadio. Sin embargo, fue un momento trascendental. Se acaba el proyecto de Johan Cruyff, se acaba la era de Núñez como presidente, que fue presidente por 20 años, y la continuidad se la da otro presidente llamado Joan Gaspar. Joan Gaspar ya tenía la ventaja de que el equipo ya era muy rentable, ya estaba generando ingresos suficientes para comprar jugadores importantes. De hecho, con Joan Gaspar se compra a Rivaldo, al fenómeno Ronaldo,
se contrata como técnico a Louis van Gaal, y un equipo que realmente le costó mucho trabajo tener éxitos, prácticamente tuvo en la gestión de Joan Laporta, el único éxito trascendental fue que ganó una Recopa Europea, una Recopa que la gana con el fenómeno Ronaldo, y es lo más que pudo hacer. Acabó muy mal Joan Gaspar como presidente del Barcelona, y surge una figura joven, un abogado de 40 años, empresario, político, con ideas muy innovadoras, y es Joan Laporta. Joan Laporta, que no estaba en el radar de los socios del Barcelona, se hace presidente de la institución. Como digo, muy joven, muy moderno, con ideas prácticamente muy innovadoras. ¿Y qué hace Joan Laporta, que todavía lo hace hasta el día de hoy? Es prometer y mentir, porque Joan Laporta debe de tener algún problema en donde miente sistemáticamente. Y la campaña de Joan Laporta era basada en que este nuevo Barcelona iba a jugar ni más ni menos que David Beckham, que iba a traer del Manchester United a David Beckham y iba a ser la gran contratación del Barcelona. Obviamente, ¿qué nos muestra la historia? Que David Beckham no fichó nunca para el Barcelona y fichó con el Real Madrid. Sin embargo, gana las elecciones Joan Laporta y de manera muy inteligente tiene dos brazos de poder, el deportivo y el político financiero. En la parte deportiva le da la oportunidad a Johan Cruyff de que sea su asesor deportivo, su mentor. Y en la parte financiera y política a Sandro Roussel. Sandro Roussel, de una manera muy dinámica, contacta al PSG de ese entonces y pueden contratar a Ronaldinho. Afortunadamente Ronaldinho en ese entonces era patrocinado por Nike, Barcelona vestía con Nike y se da la situación de manera muy natural. ¿Y qué hace por otra parte Johan Cruyff? Que Johan Cruyff, uno de sus pupilos y de sus compañeros en el Ajax, Frank Rijkaard, le da la oportunidad de que sea el nuevo director técnico. Entonces, ya tenían un proyecto, empiezan a llegar buenas y malas contrataciones. Entre las contrataciones de este nuevo proyecto está Rafa Márquez. Rafa Márquez es cuando llega al Barcelona. Entre unas contrataciones medio infames está Ricardo Quaresma, que se decía que iba a ser la gran joya del fútbol de Portugal y realmente nunca despegó, fue un gran fracaso y pagó mucho dinero en ese entonces el Barcelona por este jugador. Pero se empezaron a hacer los engranes para tener un buen equipo. Inclusive yo les digo que la primera gran oportunidad que se le da a Lionel Messi de jugar en la liga española, se la da Frank Rijkaard. Obviamente era muy joven y obviamente jugaba unos minutos. Llegan a la final de la Copa de Europa y levantan por segunda ocasión la orejona. Le ganaron al Arsenal, le ganaron muy bien y parecía que Joan Laporta tenía esa balanza de tener un equipo moderno, dinámico, ya ese Barcelona de los 2000 ya inclusive ya se hablaba mucho de ello en Europa, en el mundo, ya venía ese rumor de que traían a la gran joya, que obviamente se convirtió Lionel Messi. Pero el proyecto no acabó de funcionar muy bien con Frank Rijkaard y Frank Rijkaard lo cesan. ¿Qué pasa con Joan Laporta? Que Joan Laporta tenía pensado y estaba casi listo la contratación de José Mourinho. Sí, así como lo oyen, José Mourinho pudo haber sido entrenador del Barcelona. Sin embargo, Johan Cruyff, que era su asesor deportivo, le dice: no te compliques, el entrenador del Barcelona lo tenemos en casa. Y es cuando se le da la oportunidad al Pep Guardiola. Y Pep Guardiola, bueno, afortunadamente tuvo la generación más próspera de la Masía, jugadores como Xavi Hernández, como Iniesta, como Puyol, como el mismo Messi, ¿no? Hicieron un gran equipo y levantaron tanto la tercera como la cuarta Copa de Europa. En la cuarta Copa de Europa, me parece que en el año de 2011, pues para muchos analistas consideran que el Fútbol Club Barcelona era el mejor equipo de todos los tiempos. Así de simple.
Tiene algunos problemas Joan Laporta, tantos éxitos, tantos ingresos, tantas cuestiones muy positivas, hacen que Joan Laporta empiece a tener algunos problemas dentro de la directiva, en donde se separa Sandro Rosell, tiene algunas cuestiones legales, económicas, y sale de la presidencia de manera muy mala Joan Laporta. Y en las elecciones que convocan los socios del Barcelona, hacen como nuevo presidente a Sandro Rosell. ¿Se acuerdan que Sandro Rosell fue parte clave de que llegara Ronaldinho al Barcelona? Pues lo querían como presidente porque sabían el poder de gestionar buenos y grandes jugadores. Llega Sandro Rosell y prácticamente Pep Guardiola se va del Barcelona. No era parte del proyecto y empieza a navegar con entrenadores que prácticamente no dan el ancho. En la última etapa de Sandro Rosell es cuando contratan a Luis Enrique. Sí, Luis Enrique, que hoy es el flamante campeón de Europa con el PSG, que va a jugar la final del Mundial de Clubes. Bueno, le dan la oportunidad a Luis Enrique. Y sale Sandro Rosell y llega este personaje que no estaba en el radar para los socios del Barcelona, porque estaba encargado de varios equipos deportivos, sobre todo del básquetbol, José María Bartomeu. Llega él como nuevo presidente de el Barcelona y empieza a hacer una serie de contrataciones interesantes, unas buenas y la gran mayoría malas. Llega Neymar, llega Luis Suárez y hacen ese tridente entre Messi, Neymar y Luis Suárez y obtienen su última Copa de Europa, su última Champions en el año de 2015. Y parecía que no se acababan las buenas noticias para el Barcelona. Sin embargo, ¿qué marcó la presidencia de José María Bartomeu? Bueno, derroche, contratos inflados y fichajes millonarios que no rindieron. A casi finales del 2021 sale Bartomeu de la presidencia del Barcelona. Tú tienes que renunciar porque de lo contrario inclusive se iba a meter en un tema penal y deja al Barcelona con una deuda de más de 1.300 millones de euros. Es la deuda más grande que tenía en ese momento cualquier club, no solamente de Europa, sino del mundo. Gastos salariales que superaban el 80% de sus ingresos. Venden a Neymar, una gran venta que inclusive rompe récords en el mundo, 220 millones de euros al PSG, y ese dinero se les va como humo. ¿Por qué? Porque contratan a Coutinho de Liverpool, 160 millones, contratan a Dembélé del Borussia Dortmund, 140 millones, a Griezmann del Atlético de Madrid, 120 millones, y obviamente ninguno de estos tres fichajes cumplió las expectativas. Entonces, y también hubo las renovaciones desproporcionadas. ¿Cuál era la costumbre que tenía el papá de Messi cuando acababa cada temporada en la presidencia de Bartomeu? Tocar la puerta, hablar con Bartomeu y decirle: necesitamos una renovación. El jugador no está conforme y se quiere ir. Y Bartomeu sacaba la chequera y le daba esas renovaciones. Bueno, cuando Messi acaba su periodo como jugador en el Barcelona, se especula que le pagaron más de 500 millones de euros en esa trayectoria. Pero lo más interesante es que el papá de Messi guardaba en su cartera, se especulaba en ese entonces, y traía una lista de nombres, en la cual decía: pero necesito que se renueve tal jugador, que se suba el sueldo a tal jugador, que eran los jugadores que Messi o eran sus amigos o se sentía muy cómodo jugando con ellos. Obviamente, esto incrementó esa masa salarial que a continuación se las voy a platicar. Pero bueno, vamos a regresar un poquito a la historia, 180 grados, a lo que fue el principio de los 2000. El Barcelona siempre dijo que tenía autosuficiencia y orgullo. Y seguramente los que son aficionados del Barcelona o que les gusta el fútbol europeo han visto esta frase, que inclusive la han impreso en algunos jerseys, que se llama más que un club. Esta frase se extendía al tema social, económico y político. Y el Barcelona se caracterizaba
tanto en el siglo XX como a principio de este siglo XXI, de no tener en su jersey ningún patrocinador. Prácticamente estaba limpio el jersey del Barcelona. Una rareza porque los grandes equipos europeos sí necesitaban de por lo menos un patrocinador. Y no era una cuestión de identidad que ellos tenían, en donde le mostraban a los demás equipos europeos su solidez económica, que eran ingresos propios que ellos tenían de los socios, de las entradas de ese gran estadio que es el Nou Camp y de todo el merchandising que había de su ropa y de sus cuestiones. Sin embargo, para el 2006 llega el primer patrocinador y les puedo decir que entrecomillado, porque no era un patrocinador comercial. El Barcelona busca a la UNICEF, hacen una alianza y esa alianza le permite que el Barcelona tenga el logo de la UNICEF, el cual el Barcelona le pagaba por temporada a la organización, sobre todo para recaudar fondos de esta organización, y les daba una gran imagen. Reforzaban esa imagen del club con valores sociales por encima del beneficio económico. Sin embargo, llega la década del 2010 hasta el 2025 y obviamente la globalización, el crecimiento de los ingresos de ciertos clubes. Ya teníamos a la Liga Premier bien consolidada, facturando muchos equipos inclusive en el extranjero, con una masa de aficionados muy grande. El Real Madrid también ya había hecho modificaciones y no le quedó de otra al Barcelona que aceptar un patrocinador comercial para su playera. El primer patrocinador comercial que tuvo el Barcelona fue en 2010 y fue Qatar Foundation. Qatar Foundation, por una suma considerable que no se ha revelado, pero fue una gran suma, se transformó en Qatar Airways, la aerolínea de este país. Y entonces ya entraron a este modelo de negocios con ingresos prácticamente que rompían récords año tras año. Fue una gran década, porque inclusive, fíjense, en la temporada 2018 y 2019, el club llegó a alcanzar de ingresos 840 millones de euros. Es una barbaridad. Y para la temporada 2019 y 2020 rebasó los 1,000 millones de ingresos. Un impacto económico en el equipo que también que se convirtió en un motor económico para la ciudad de Barcelona. Contribuyó significativamente al Producto Interno Bruto de la ciudad, generaron miles de empleos y además que se convirtieron en un atractivo turístico impresionante. Yo no sé ustedes, pero al menos yo tengo varias historias de conocidos y amigos que han ido a Barcelona por el equipo, a verlo jugar y obviamente han paseado por esa bellísima ciudad, han disfrutado esa ciudad, pero realmente lo que los movió a ir a la ciudad de Barcelona era el equipo. Y parecía que las cosas iban muy bien. Vamos a regresar. Quedamos que Bartomeu ya había dejado un caos. Y empezaron, ¿cuál era la política de Bartomeu? Pues la política de fichajes muy ambiciosos, muy costosos, altas amortizaciones y salarios desorbitados a los jugadores. Quiero frenarme en las amortizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que fichaban a un gran jugador y ese jugador, para que pudieran cumplir con el fair play español y de la UEFA, le firmaban un contrato de largo plazo. Obviamente que les quedaba un sueldo y un compromiso de pagos muy alto, pero era la única manera de justificar compras como la que comenté a sus momentos de Coutinho, de Dembélé y de Griezmann, porque si no hubieran incumplido en ese entonces del fair play financiero. Pero algo que realmente vino a afectar las finanzas del Barcelona y la política del Barcelona fue la pandemia. La pandemia del COVID-19 en el 2020 afectó a todos los equipos del mundo. No hubo un equipo en el mundo, no nada más de Europa, sino del mundo, que no tuviera pérdidas. Pero la pérdida del Barcelona fue la más grande. 418 millones de euros fue la gran pérdida que tuvo el Barcelona por esta pandemia. Obviamente eso disparó la deuda a más de 1,300 millones de euros para el 2021 y también disparó la deuda de corto plazo.
La de corto plazo que se tenía que cubrir en un lapso de 12 meses estaba alrededor de más de 700 millones de euros. La verdad es que era una locura. Cuando les platico de estas cifras, que es muy sencillo hablar de millones y millones y millones, bueno, es algo muy simple ahorita verlo, ahora sí que en papel y a nivel digital, pero yo me imagino que la directiva de Bartomeu y cuando convocan a elecciones extraordinarias y gana Joan Laporta por segunda gestión, las cosas no estaban bien. Y las cosas prácticamente tendía el equipo a desaparecer. Toda esa grandeza que habían forjado décadas atrás y todas esas buenas decisiones se estaban yendo prácticamente a la coladera. Voy a hablarles ahorita lo de palancas financieras, porque cuando vemos el caso del Barcelona, uno dice, bueno, y la palanca financiera, porque ha sido la gran palabra que recurrentemente ha platicado Joan Laporta. Voy a meter palancas financieras para rescatar el club. Pero mucha gente, inclusive yo no entendía a qué se refería con ese término. Bueno, una palanca financiera es vender activos para generar liquidez inmediata. Así de simple es. Y cuando llega Joan Laporta en el 2022, empieza con estas palancas. La primera gran palanca que implementa es que vende el 30% de los derechos de televisión que la liga le paga al Barcelona por un periodo de 25 años a una financiera Sixth Street. Sixth Street desembolsa un dinero, se lo deposita al Barcelona inmediatamente, pero obtiene el 30% por los próximos 25 años. Hoy me parece que la liga le está pagando un promedio entre 100 y 106 millones de euros al Barcelona cada temporada por los derechos de transmisión. Bueno, pues el 30%, estamos hablando de más de 30 millones de euros, van para esta entidad financiera. Otra gran palanca que puso fue vender casi el 50% de Barca Studios, la productora que había desarrollado el Barcelona, que me parece que se estaba adelantando a sus tiempos porque crea Barca Studios pensando en que las redes sociales en algún momento iban a ser muy dinámicas, iban a explotar y lo son así actualmente. Entonces crea Barca Studios, sin embargo se ve obligado a que casi el 50% se lo venda a alguno de los particulares. Entonces obviamente que estaba cediendo parte de sus ingresos futuros a cambio de dinero, de dinero momentáneo, de liquidez. Para finales del 2022, obviamente, acaba su primer año Joan Laporta con una ganancia relevante. Y como Joan Laporta, como les comenté hace momentos, miente demasiado, es muy populista, es muy político él, empieza a decirle a los socios del Barcelona, el Barcelona va por buen camino y casi no tenemos deuda. Obviamente que siguen teniendo esa deuda, que es lo que nos tiene hoy en día, que les esté platicando sobre la situación tan complicada que vive el Barcelona. Bueno, con los ingresos del 2022 lograron inscribir como jugadores a Robert Lewandowski, a Koundé y a Rafinha. Dinero que entró y que lo usaron para gestionar y para tener a esos jugadores. La masa salarial, ¿se acuerdan que les comenté hace unos momentos cuál fue la gran crisis de la masa salarial que evidentemente Joan Laporta está tratando de reducir sistemáticamente, pero no ha podido y le ha costado mucho trabajo? En la temporada 2019 y 2020, solamente de salarios, el Barcelona tenía 357 millones de euros. La masa salarial completa, que incluye primas, cuerpo técnico, salarios de los empleados, salario de los jugadores, alcanzó una cifra que ningún club de Europa ni del mundo tenía: 525 millones de euros. Imagínense el compromiso de pagos que tenía con sus empleados y con sus jugadores. Messi en ese entonces cobraba 71 millones de euros por temporada. Obviamente, por mucho, era el jugador mejor pagado del mundo. Y abajito de él estaba Suárez,
y Griezmann, que cobraban un promedio de entre 30 y 35 millones de euros. Y había un tercer grupo de jugadores que no eran tan relevantes, eran muy buenos, pero no tan relevantes, como Busquets, Jordi Alba y Dembélé, que cobraban entre 20 y 25 millones de euros. O sea, por eso se llegó a esa masa salarial y por eso se está llegando a esa deuda que hoy tiene el Barcelona. ¿Qué ha hecho Joan Laporta en estos últimos años? Bueno, le costó mucho trabajo gestionar con los socios el proyecto Espai Barca. El proyecto Espai Barca es ni más ni menos que la renovación y modernización del Camp Nou, de su estadio, y crear un centro comercial, crear algunas otras instalaciones deportivas de primer nivel, pero el gran presupuesto eran 1.400 millones de euros, que obviamente lo tomaron de la banca. Pero, según la prensa e investigaciones que se han hecho en Barcelona, ya van para más de 2.000 millones de euros. El proyecto se ha retrasado, lleva varios meses de retraso, inclusive yo les diría que algunos años de retraso. Se ha informado la prensa de Cataluña que han quedado a deber a ciertos proveedores, pero me parece que están a muy poco de reinaugurar el Nou Camp. De hecho, hace unos días, uno de los tantos vicepresidentes que tiene el Barcelona dijo con bombo y platillo: el 10 de agosto se reinaugura el nuevo estadio del Barcelona para jugar la Copa Camper. ¿Qué pasó? Que horas después sale la alcaldesa de Cataluña y dice: no se puede, porque no han gestionado los permisos y las licencias de reapertura del estadio. Obviamente el Barcelona, que desde la época de Bartomeu y todavía tiene Laporta, tiene muchos periodistas que hablan bien de las directivas, tanto en redes sociales como en los principales programas de España, dijeron: bueno, va a tardar algunos días, algunas semanas y no meses. Y seguramente sí, seguramente en semanas tendrán que tener esa licencia para poder reabrir el Nou Camp. Aquí lo que es preocupante es que mucha gente de Cataluña no ve que el estadio avance. Entonces vamos a ver si queda listo para el 10 de agosto. Pero es sistemáticamente las directivas del Barcelona, porque están muy presionadas financieramente y porque le tienen que dar resultados a sus socios, tienen que mentir y mentir y mentir. ¿A qué nos lleva? Pues a lo que dije al principio de este podcast. ¿Por qué no pudieron fichar a Nico Williams? Y es muy sencillo. Fíjense, Nico Williams tiene un contrato vigente con el Atlético de Bilbao que acaba de extender por los próximos 10 años. Bueno, hace unos meses su contrato que estaba vigente tenía una cláusula de rescisión de contrato por 62 millones de euros. Deco, el director deportivo del Barcelona, leyenda del Barcelona, gran jugador de Portugal, filtra a los medios afines al club de que Nico Williams quiere jugar en el Barcelona, de que Nico Williams los buscó para jugar en el Barcelona, y me parece que tenía algo de razón. Sin embargo, creo que no son las formas de un gran equipo de hablar con el jugador, pero no hablar con la directiva. Obviamente, la directiva del Atlético de Bilbao se molesta, se queda callada y espera a que el Barcelona haga este gran circo mediático, que lo hemos visto en los principales programas del fútbol español, como el Chiringuito. Hemos visto a más de un analista a favor del Barcelona asegurar de que Nico Williams iba a jugar con Lamine Yamal la próxima campaña. ¿Qué pasa? Que lo único que hace la directiva del Bilbao es que habla con la liga y con Javier Tebas y le dice: yo lo único que necesito es que el 1 de julio deposite el Barcelona la cantidad de rescisión de contrato, los 62 millones de euros. Viene el 1 de julio, no pasa nada. Viene el 2 de julio, no pasa nada. Viene el 3 de julio, tampoco pasa nada. Acto seguido, sale Nico Williams a la prensa y dice: he renovado por los próximos 10 años con el Atlético de Bilbao. ¿Qué pasó? No es que el Barcelona no tuviera el dinero,
El grave problema es que siguen sin cumplir el fair play financiero. Entonces, no había las condiciones para inscribir al jugador. Según cuenta la prensa española, el representante de Nico Williams habló con la directiva del Barcelona y le dijo, sí, quiero ir a jugar con tu equipo. Sí, y solo sí, en el contrato tú pones una cláusula que si no me inscribes en tiempo y forma, voy a quedar como jugador libre. Y el Barcelona no se quiere arriesgar, porque hoy estamos a casi mediados de julio y todavía no hay un comunicado oficial en donde la liga le diga al Barcelona que ha cumplido con el 1-1. Esa es la realidad que pasa hoy en el Barcelona. El fair play financiero en España tiene que ser muy rigorista, porque cuando vemos lo que genera el Barcelona, el Real Madrid, y vemos los ingresos de los demás equipos, bueno, la verdad es que la Liga Española tiene grandes huecos financieros. De hecho, en España este fair play le llaman límite de coste de plantilla deportiva. Y el objetivo es evitar que los clubes gasten más de lo que ingresan. ¿Cómo funciona el fair play financiero en España? Es bien sencillo. Ingresos esperados, derechos de televisión, lo que venden en el estadio, patrocinadores y venta de jugadores, todo eso se suma, menos los gastos no deportivos, que son salarios al personal, el mantenimiento de las instalaciones, amortizaciones de contratos de jugadores y manejo de la deuda. Eso les va a dar una cantidad máxima que pueden gastar entre salarios y fichajes. Pero no lo cumple el Barcelona. Esa es la gran tragedia que hoy vive y que ha vivido las últimas 2 temporadas. De hecho, yo les puedo decir que Dani Olmo, el gran fichaje de la temporada pasada, no está registrado en la Liga Española. Tiene una cautelar, lo que le llaman en España, tiene un procedimiento legal en la cual están como amparados y por eso ha jugado Dani Olmo. Pero si gana el juicio la Liga, Dani Olmo ya no va a ser jugador del Barcelona, un jugador que costó casi 60 millones de euros, que por cierto, el RB Leipzig le está requiriendo al Barcelona que se liquide ese pago, porque no han podido liquidar a Dani Olmo. Así de complicado está la situación financiera del Barcelona. Y hace unos días, la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, le ha comunicado al Barcelona que tiene una multa de 15 millones de euros y potencialmente esta se puede incrementar a 60 millones de euros porque no han cumplido los criterios financieros en el fair play ahora de la UEFA. Resulta que en los últimos dos años, pues la directiva del Barcelona ha ocultado ciertos gastos, ha simulado ingresos y la verdad es que si la investigación se profundiza y sale como culpable el Barcelona, no nada más va a ser los 60 millones de euros, sino que muy probablemente la UEFA podría expulsarlo de la próxima Champions League. ¿Qué ha dicho Joan Laporta? Porque Joan Laporta, como les he comentado, es muy... habla demasiado. Ha dicho Joan Laporta que tiene una nueva palanca financiera y que la nueva palanca es que ya vendió los palcos VIP a una empresa de Arabia Saudita, que van a llegar más de 100 millones de euros, que ya tiene casi acordado la renovación del contrato con Nike, que son más de 1.400 millones de euros por un lapso de 10 años, lo que le daría un ingreso de 140 millones de euros al año. Obviamente, la empresa Nike no ha hecho esto un comunicado oficial. Claro que le interesa, porque hay que decirlo, que el jersey más vendido en el mundo es el del Barcelona. Y obviamente, el producto que más vende a nivel fútbol la empresa Nike es el Barcelona. Entonces, por supuesto que le interesa una renovación. Pero ¿por qué no lo ha comunicado oficial? Porque tan solo hace unos meses, el Barcelona y la empresa Nike se estaban peleando en los tribunales de Cataluña. Resulta que cuando entra Joan Laporta en el 2022, quiere modificar el contrato con Nike para que Nike le pueda pagar más dinero.
Y Nike dice, yo tengo el contrato firmado hasta el 2028 y no te puedo pagar un euro más. Se van a los tribunales y en los tribunales gana el caso la empresa Nike y obligan a que el Barcelona hasta el 2028 acaben el contrato actual que tienen con Nike y ya en el 2028 entrará el nuevo contrato que tanto ha dicho Joan Laporta, esos 1.400 millones de euros por un lapso de 10 años. Cuando hablamos de esta difícil situación que vive el Barcelona, uno puede pensar, bueno, ¿está en bancarrota? Pues no, afortunadamente el poder de la marca, el Barcelona es una marca muy poderosa, ya a nivel mundial. Tienen una masa de seguidores en cualquier parte del mundo, uno identifica aficionados del Barcelona, por lo que tienen una gran capacidad de generar ingresos. Tienen patrocinadores muy importantes como Spotify, como Nike. Los derechos de televisión son los que más cobran junto con el Real Madrid en la Liga Española. La misma UEFA le paga mucho dinero por derechos de televisión. El merchandising, ustedes, cualquier tienda de deportes del país en donde me estén viendo, van a encontrar algún producto del Barcelona porque tiene una gran masa de aficionados. Afortunadamente, los abogados y los financieros del Barcelona han podido reestructurar esa deuda, sobre todo la de corto plazo, para que no crezcan estos intereses, pero pues están vendiendo activos. Hay un apoyo institucional incondicional de los socios del Barcelona, inclusive de la clase política de Cataluña. O sea, no pueden dejar que su gran emblema, el gran atractivo que significa el Fútbol Club Barcelona desaparezca. Entonces, pues están en riesgo de quiebra. Para los que son financieros, sabrán el significado de lo que es riesgo de quiebra o quiebra técnica. En los últimos años, el Barcelona sigue tomando malas decisiones deportivas. Y miren, no quiero yo demeritar lo que hicieron la temporada pasada, que tuvieron un gran mérito deportivo. Son actualmente los campeones de la Liga, son los campeones de la Copa del Rey y después de muchos años llegaron a una semifinal de Champions League. Hay un mérito deportivo de los jugadores de Hansi Flick impresionante, porque todo esto que les estoy platicando, los menos culpables son los jugadores. Aquí me estoy yo refiriendo a la directiva del Barcelona, a los presidentes del Barcelona y a sus malas decisiones. Por ejemplo, un ejemplo que hizo Joan Laporta. Compran a Ferran Torres, 55 millones de euros. Bueno, hoy ya quieren vender a Ferran Torres, porque no les funcionó. Compraron a Rafinha, 60 millones de euros. Afortunadamente, Rafinha, lo vimos la temporada que acabó, jugar una gran temporada. Jugadores que llegaron gratis, pero con sueldos altísimos. Christensen ya no juega en el Barcelona. Que sí, ya no juega en el Barcelona. Bajas que tuvieron jugadores que juegan en el Barcelona, que se fueron del Barcelona y no le dejaron ni un euro. Pjanic, Umtiti, Lenglet, que se fueron o prestados o se fueron gratis a otros equipos. Es un gran reto hoy el que tiene Hansi Flick porque el panorama sigue siendo muy incierto en este Barcelona. Si bien acabaron bien la temporada, sus aficionados están muy motivados por el fenómeno de Lamine Yamal, de Pedri, de Rafinha. Vamos a ver si la próxima temporada se consolidan. Fíjense, un equipo tan grande como el Barcelona, en la temporada de 2023-2024, solamente compraron a un jugador por 3.4 millones de euros, o sea, nada. Fue Oriol Romeu que se lo compraron al Girona. Llegó libre Íñigo Martínez, que me parece que ya no juega en el Barcelona. Llegó libre Gundogan, que tampoco juega en el Barcelona. Jugó Joao Cancelo, que Joao Cancelo ya juega en un equipo de Arabia Saudita, el Al Hilal. Joao Félix, que Joao Félix, ya ven que la tragedia de Joao Félix, creo que la próxima temporada va a jugar en el Benfica. Víctor Roque, que les costó del Atlético Paranaense 30 millones de euros más variables. Bueno, él va a entrar en la contabilidad de esta temporada. Lo que les decía de Dani Olmo, que costó 47 millones de euros más 13 millones en variables. O
sea, lo que hace casi 60 millones de euros, bueno, no le han pagado la totalidad al RB Leipzig. Pau Víctor, que tampoco está igual en una cautelar, ya no va a jugar en el Barcelona, pero les costó 2.7 millones de euros. Así es que llegamos al verano y como otro año más, el Barcelona está atado de manos y pies. Está con los sueños de que alguna vez pudo haber llegado Nico Williams, alguna vez pudo haber llegado Kimmich, que también se rumoró hace unos meses. Querían traer a Messi para que previo al Mundial del próximo año jugara una última temporada con ellos. Actualmente la prensa de Cataluña y los periodistas afines al equipo están hablando que Marcus Rashford, este jugador del Manchester United, está dispuesto a bajarse su sueldo para jugar en el Barcelona. No hay nada concreto. Entonces, la verdad es que es muy complicado y por eso me atreví hoy en este podcast a explicarles la situación que le espera al Barcelona. Les voy a dejar varias preguntas para que las piensen, para que nos las contesten. ¿Podrá Flink reconstruir el proyecto sin grandes fichajes? ¿Volverá el Barcelona a la élite europea, tanto en lo deportivo como en lo económico? Puede tener la mejor cantera, que es la Masía, pero si no gestionan bien la parte financiera, seguramente la caída es inevitable. Déjame saber tu opinión en la parte de comentarios de este podcast, sobre todo para saber si creen que el Barcelona va a salir de esta muy complicada situación. Les pido que se suscriban, que nos den un like, es importante para nosotros, sobre todo para hacer estas investigaciones y darles una información muy diferente a lo que mucha prensa quiere ocultar o no puede dar. Los que nos escuchan en plataformas de audio, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, también estamos ahí. También tenemos nuestra fanpage en Facebook de nombre Fútbol Delicatessen. Recuerden, Delicatessen con doble S. Tenemos nuestro canal de TikTok, en donde todo esto que les estoy diciendo ponemos ciertas cápsulas que a lo mejor pueden llamar la atención y ver nuestro video completo. Muchas gracias. Bye bye.